Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Es un gusto volverme a encontrar aquí contigo en este día. Bienvenido a este video, mi nombre es Sandra Patricia Coral. Yo soy la directora y fundadora del portal Psicoéxito, el portal del éxito y la superación personal. En este video quiero tratar un tema muy interesante que es muy frecuente encontrar entre los correos, entre los mails que me envían mis suscriptores, y lo he titulado de la siguiente forma: 3 formas efectivas de afrontar el miedo. El miedo es algo que nos paraliza, el miedo es algo que no nos permite avanzar y lograr lo que deseamos. Por eso es importante saber cómo afrontar el miedo que tenemos, cualquier tipo de miedo. Hay diferentes miedos que tiene la gente: miedo a hablar en público, miedo a viajar en avión, miedo a ¿qué más? Miedo a salir a la calle, diversidad de miedos. Y estos miedos nos afectan, nos paralizan y no nos dejan avanzar hacia donde deseamos. Entonces el día de hoy quiero compartir estas 3 formas que, si las pones en práctica, seguramente te van a ayudar a superar tus miedos poco a poco. El tip número 1 que te quiero compartir es: busca evidencias de testimonios alentadores en donde se solucionó tu miedo. Lo que quiero que hagas es que cuando el miedo empiece a afectarte demasiado, cuando empieces a pensar demasiadas cosas negativas acerca de este miedo, te enfoques en buscar personas que también sufrieron en algún momento del miedo que tú estás sufriendo. Por ejemplo, si estamos hablando de personas que sufren de miedo a hablar en público, entonces, en vez de enfocarte en las tragedias y las cosas negativas que pueden suceder con este miedo que tú tienes, busca personas que han superado este miedo, busca testimonios alentadores, lee acerca de esas personas, cómo lograron superarlo, y esto te va a ayudar a que tu miedo vaya disminuyendo, porque tú vas a tener una expectativa más agradable, vas a tener una esperanza, vas a tener incluso un lugar donde tú puedes acudir para eliminar ese miedo que te está atormentando. Y si te mantienes enfocado en buscar testimonios que muestran que ese miedo se solucionó, eso te va a ayudar a que tú te sientas mucho mejor y vayas disminuyendo ese miedo que te está atacando. El tip número 2 es: intenta exponerte a tu miedo de forma sistemática. Es decir, cuando tú sientes un miedo que te paraliza, algo que no te permite dar un paso más para avanzar, y esto se empieza a convertir en un problema en tu vida, encerrarnos, por ejemplo, y al evitar todas las situaciones para evitar ese miedo en sí. Por ejemplo, si eres una persona que tiene miedo, no sé, a los animales, y vamos a dar específico que tienes miedo a los perros, por ejemplo, y entonces siempre que hay un perro cerca, te escondes, te vas a otro lugar lejano, evitas por todos los medios pasar cerca a un perro y cualquiera, y entonces este miedo se va convirtiendo en una fobia. Y si tú te sigues alejando, te sigues escondiendo, sigues evadiendo este miedo, lo que vas a hacer es que sea más grande y más grande. Empieza a enfrentar tu miedo de forma sistemática, es decir, poco a poco. Si tienes miedo a los perros, esto es un ejemplo, entonces empieza acercándote a perros pequeños, a perros que no represente un peligro para ti, y poco a poco vete acercando a él, ve haciendo que poco a poco vaya creciendo las cosas que tú hagas para enfrentarte a ese miedo, para tenerlo más de cerca, y ve practicando esto diario hasta que tú vayas disminuyendo esta sensación, este malestar, de manera que al tú enfrentar tu miedo poco a poco, vas a ir sintiendo más tranquilidad, vas a ir sintiendo más, te vas a sentir más a gusto contigo mismo, porque te vas a dar cuenta que eres capaz de ir avanzando, aunque sean pequeños pasos, para superar ese miedo. Y eso te va a ayudar a que tú poco a poco logres eliminar esto, y en algún momento vas a lograr que ya deje de ser un problema grave en tu vida. El tip número 3 es: evita ser extremista y ser demasiado negativo. ¿Por qué me refiero a eso? Porque muchas personas
hacen que de su miedo algo terrible, hacen una película gravísima en su mente, se imaginan siempre lo peor, son extremistas acerca del miedo que están sintiendo, son extremadamente negativos, y esa negatividad y ese enfoque en pensar lo peor, inevitablemente, si tú conoces la ley de la atracción, inevitablemente vas a atraer a tu vida que es todo lo que estás pensando, la manera tan horrible como la que estás sintiendo, va a hacer que se convierta en realidad todo eso que tú te estás imaginando. Por eso, si tú evitas ser tan extremista, ser tan negativo, y en lugar de eso empiezas a esperar lo mejor, empiezas a enfocarte en que pueden suceder cosas positivas en lugar de algo tan trágico como lo estás imaginando, vas a ver que tu miedo va a ir disminuyendo y te vas a sentir más tranquila, más calmada, más seguro. Y eso te va a ayudar a que el miedo en un momento se evapore de tu vida. Si tú deseas eliminar algún tipo de miedo, miedo a hablar en público, miedo a alguna fobia a animales, miedo a nadar, miedo a aviones, miedo a enfrentar situaciones, miedo a la desaprobación de la gente, miedo al fracaso, miedo al éxito, cualquier tipo de miedo que te esté aturdiendo en este momento, puedes contactar conmigo para una sesión privada y te puedo ayudar con una técnica muy efectiva que te ayuda a eliminar el miedo de manera rápida y sin que tú tengas que sentir esta tensión, esta molestia todo el tiempo. Vas a tener resultados positivos muy rápidamente. Contáctame en informes@psicoexito.com. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.